Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotras les vamos a presentar el sistema de puntos de la competencia de salarios. Claramente todos habíamos realizado una portada, un contenido, el organigrama de la empresa, los cargos, los factores y grados, la asignación de puntos, la encuesta salarial y el ajuste salarial. Nosotras vamos a explicar cada uno de los procesos que hicimos en cuanto al ejemplo que nos dio el profesor Felipe para hacer la sustentación de este trabajo. Bueno, entonces en la asignación de puntos había que asignar un puntaje del grado mínimo a la ponderación, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos acá? Que nuestra ponderación más alta para el Outsourcing Human Assistance Coaching es conocimientos específicos. ¿Por qué? Tuvimos en cuenta que el servicio de gestión humana debe tener un mayor conocimiento en muchísimos ámbitos en la labor social para que se pueda desempeñar con eficiencia, con eficacia en todos estos ámbitos, ¿cierto? Tenemos en la segunda ponderación unos estudios. Luego seguimos con una información confidencial y luego seguimos con un manejo de personal. Estas tienen las mismas importancias para el desarrollo de la compañía, el desarrollo de las funciones de la organización, ¿cierto? Entonces, dado esto, por eso pusimos el puntaje, por eso vamos con el puntaje así: primero conocimientos específicos, luego seguimos con los estudios, información confidencial, manejo de personal. Aquí entra Estefa a explicarles la otra parte del puntaje. Ahora continuamos con la experiencia. Es una posición más baja de lo normal, ya que la compañía brinda una oportunidad de crecimiento laboral y al mismo tiempo de calificación. También encontramos el esfuerzo mental, teniendo en cuenta que en ocasiones puede ser una labor que requiera de mucha concentración, inteligencia y por último una toma de decisiones o autonomía, porque será un trabajo que en ocasiones es muy independiente. Y ya por último, tenemos los factores de riesgo, ya que en el trabajo se llevará a cabo las instalaciones de la empresa, cumpliendo todos los parámetros de seguridad. Bueno, seguimos con la encuesta salarial. Entonces, ¿de dónde salió esta encuesta? ¿De dónde salió este eje? ¿De dónde salieron estos datos? El profesor ya nos había dado unos cargos. Entonces nosotros teníamos que buscar en el enlace profesional, en empleo Computrabajo, en bolsa de empleo del SENA, y esto nos da el promedio de cada cargo, ¿cierto? Tuvimos varias fuentes de investigación, en algunas no encontramos, pero tuvimos que ir como más a fondo de la investigación de todo esto para encontrar todo el sistema de puntos que nos había entregado el profesor Felipe. Listo. Entonces, este promedio acá nos indicaba el salario actual, el salario absoluto, la variación en pesos y la variación en porcentaje, ¿cierto? Entonces, con todos sus datos se realizó este recuadro, este eje que es enlace profesional versus mercado laboral. Ahora analizamos un poco el gráfico, ya que podemos observar que hay una gran diferencia entre el promedio del mercado y el salario actual de los cargos de directores y gerentes. También analizamos que los analistas y auxiliares no tienen una gran variedad de cambios en el mercado con su salario actual. Bueno, seguimos con el ajuste salarial. ¿De dónde salió este ajuste salarial? ¿Cómo podemos verlo? ¿Qué observamos? ¿Qué análisis vimos? Bueno, entonces, vuelvo y reitero, los cargos ya los teníamos, los que el profesor nos dio y todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir salario absoluto? El salario que está ganando actualmente la persona. El salario ajustado es el salario que debería de ganar la persona, ¿cierto? Entonces, acá en el recuadro podemos ver la gran diferencia que hay entre paréntesis. En opinión personal, creeríamos que
que Colombia debería estar pagando lo que realmente se debe estar ganando un profesional, un tecnólogo, un técnico, ¿cierto? Porque hemos visto que hay veces en la práctica le pagan al practicante la mitad, digamos un 50%. Creeríamos nosotras que no estamos de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque uno estudia para uno hacer la práctica y para que uno le paguen el 100%, ¿cierto? Entonces hay muchas compañías que pagan el 50% de, digamos, de ese aprendizaje. Entonces no estamos pues como compartiendo esa observación o esa opinión de algunas compañías, ¿cierto? Entonces acá podemos ver la diferencia de todos los cargos en verde y en color rojo. Bueno, como Caro explicó lo demás, ustedes se preguntarán de dónde sacamos el costo del empleado. Lo sacamos de un resumen, como por ejemplo el auxilio de transporte, la dotación que le dimos un 5%, las cesantías que le dimos un 8.33%, los intereses que le dimos un 1%, la prima que le dimos un 8.33%, las vacaciones que le dimos un 4.17%, la EPS que le dimos un 8.5%, la AFP que le dimos un 12%, la ARL que le dimos un 8.22%, el ICBF que le dimos un 4% y el SENA que le dimos un 2%. De ahí tenemos todo el costo de empleado y de ahí vemos cuánto vale el empleado en la compañía. Bueno, nuestras recomendaciones es que sugerimos que el contrato de aprendizaje sea pagado al 100%, no un 50%, no un 75%, como en algunas compañías lo hacen. Y la otra es que en base al análisis que realizamos sobre el pago actual, el pago que deberían de remunerar las compañías, sugerimos que los pagos sean mismos en el mercado actual. Y la conclusión de todo este proceso y este trabajo es que The outsourcing de gestión del talento humano dispone de diversas herramientas que permiten mejorar los aspectos y pueden ser el de administrar el factor humano correctamente, motivar las aspiraciones y lograr una equidad imparcial. También podemos decir que maneja propiamente tácticas y procesos que se tienen que seguir para que el trabajador se sienta a gusto en el aspecto económico y psicológico. Además, el pago de sueldos tiene que estar en equilibrio. Por ello se ve reflejado en la nómina. Cabe mencionar que tiene que haber un control por parte de la empresa. Muchas gracias por su atención prestada y que tengan una linda tarde.